Ya estamos con nuestra última entrevista de esta mañana con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenos días, muy bien, gracias. Oye, sí, pregunta de título nomás, así para partir. Esto de tener de alguna forma la reiniciación de clases en forma relativamente normal, ¿ustedes la ven para este año o para el próximo? Mira, depende de lo que vamos a entender por normalidad, pero nosotros creemos que hay que estar preparado para que esto va a ser para largo, incluso, sí, yo te diría que para el próximo, o quizás incluso un poco más. Ahora bien, quizás la gran pregunta es cómo aprovechamos esta oportunidad para repensar algunos elementos bien estructurales del sistema educacional en Chile, y en ese sentido, ojalá no volvamos a lo mismo que teníamos antes, así de radical te lo diría. ¿No has visto tú, oye, a propósito, no has visto de todos los hoyos que se están haciendo en distintas ciudades del país para instalar fibra óptica, para poder tener telemático a todos los niños conectados, por si acaso volviera a pasar? De veras que no se han hecho, pero por si acaso podría ser de repente. Por ejemplo, claro, deberíamos pensar, o sea, mira, hay varios sistemas bien estructurales que se ha visto cómo no resultan. O sea, un tema es el tema de que deberíamos avanzar en tener conectividad universal. Otro tema que deberíamos al menos, o sea, bueno, hace tiempo que viene una reflexión al respecto, pero el tema del sistema de financiamiento que tienen las escuelas en Chile, bueno, ha demostrado cómo es un sistema que es súper poco como pertinente y poco resiliente incluso para un contexto como este. O sea, deberíamos ir avanzando en la reflexión. Bueno, esta probablemente va a ser una reflexión que va a venir a propósito del debate más constitucional y de las definiciones respecto al rol de la educación que se hagan en ese espacio, ¿no? Pero como un sistema de voucher como el que tenemos en Chile, claramente es algo que deberíamos revisar, de todas maneras. Sí, ahora... Más en términos estructurales, ¿no? Ahora, una de las cosas que probablemente tensionan mucho de estas tomas de decisiones, Alejandra, es que apenas aparecen un par de días buenos, automáticamente se solicita que las cosas vuelvan de una manera más rápida a la situación de las escuelas. Es cierto de que hay una necesidad Sí. brutal de eso, pero también es malsano, llamémoslo así, el que uno esté básicamente evaluando casi situaciones Al día, perdidas, ¿no? ¿no es cierto? Sí, de todas maneras. Sí, es que aquí se juntan, yo te diría, hay una tensión, porque por un lado, y yo creo que es bueno ponerlo sobre la mesa, yo creo que hay consenso bastante transversal respecto al rol irreemplazable de la escuela, ¿no? Y de la escuela en términos presenciales. O sea, la escuela es un espacio no solo de aprendizaje de los ámbitos más vinculados, no sé, por lo más clásico como el lenguaje, las matemáticas, las ciencias, ¿no? Sino que también es un estado, es un lugar de pertenencia, de desarrollo en los ámbitos más socioemocionales. Te digo, por ejemplo, en los años más de la adolescencia, desarrollo de la identidad, los jóvenes están en una etapa en que la tarea del desarrollo, por decirlo así, es la identidad más allá de su familia, y eso se desarrolla en el contexto de los pares, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de espacios de desarrollo que tienen que ver con la escuela que son fundamentales. El gran punto es que no podemos perder de vista que estamos en una situación súper inédita y súper como crítica en términos de el desafío que está enfrentando la humanidad, te diría yo. No es solo, y esto no es solo en Chile, si piensa todos los países, vimos, no sé, por la semana pasada en Israel, por ejemplo, cómo se celebraba el que dejaban, no sé si viste unos videos que andaban de los niños felices porque ya no tenían que usar la mascarilla, y a la semana siguiente poniéndose la mascarilla de nuevo, ¿no? Entonces, claro, estamos enfrentando un desafío que es bastante como mayúsculo, y creo que frente a ese desafío, quizás lo que nos ha faltado es, bueno, cómo lo enfrentamos saliendo un poco como de los cánones y de los criterios que hemos tenido siempre en la escuela, ¿no? Y entonces enfrentamos cambiar algunas cosas, repensar un poco algunos temas que nos permitan abordar el desafío de un modo más global, ¿no? Sobre todo en un país que tiene tanta inequidad como Chile, ¿no? O sea... Ahora, dime una cosa, Alejandra, también hay que reconocer una cosa que es tremendamente duro, porque no debiera ser así. Pero
Una de las razones por las cuales las escuelas son tan necesarias, en un porcentaje que probablemente tú lo tienes mucho más claro que yo, es porque padre y madre, salen a trabajar y la escuela funciona objetivamente como guardería. Claro. Y eso es algo que no debiera ser así. No está diseñada la escuela para eso. Está diseñada para que, ahí se vaya a aprender. Pero es tremendo cuando tú estás en una situación donde echas de menos la escuela porque o es la escuela o es el ir a buscar ingresos para comer. Sí, claro. O sea, de hecho, la participación de la mujer en el mundo del trabajo ha retrocedido alrededor de 10 años, ¿no? Exactamente. Y efectivamente tiene un impacto, no lo podemos, a ver, es difícil, porque no lo podemos negar, pero tampoco puede ser lo principal. Entonces ahí hay una tensión, porque claro, la escuela también tiene un rol en ese sentido, si eso es innegable, ¿no? Pero también tenemos que poner sobre la mesa cuál es el rol principal de la escuela, ¿no? Entonces ahí hay que ir avanzando en cómo se complementan. Nosotros lo que planteamos es que aquí es fundamental, el gran tema es cómo se avanza en generar las condiciones para que ese retorno, o para que al menos que las escuelas estén abiertas y puedan retornar el porcentaje de niños que estén en condiciones o que sus familias sientan todavía que se puede. Vamos a tener que asumir que por un tiempo largo, al menos este año de todas maneras, en el fondo el retorno va a ser voluntario y por lo tanto las familias que no sientan la confianza todavía no van a poder, no los van a enviar. Pero ahí el gran tema es cómo generamos, cómo nos salimos de esta conversación un poco dicotómica que nosotros que creemos que ha sido falso, generar una dicotomía como entre algunos que quieren y otros que no quieren. Nosotros lo que hemos visto y lo que hemos recogido es que todos quieren. Aquí el tema no es de no querer, sino que es de, y ojo lo que digo, es de sentir que no pueden. Y efectivamente hay muchas escuelas que no tienen condiciones en términos como de incluso infraestructura, ¿no? Y otras que sienten que están en el fondo como que no han tenido el apoyo suficiente para retornar, para poder en el fondo generar las condiciones, que son unas condiciones que son complejas, si eso no se puede perder de vista. De hecho, lo que nosotros hemos recogido, ponte tú, cuando las escuelas vuelven a la presencialidad, pero tienen en el fondo un grupo de estudiantes, porque dado que es voluntario, hay un grupo de estudiantes que no va a estar yendo, ¿no? Y eso lo vamos a tener así por un tiempo largo. Pero entonces los profesores tienen que hacerse cargo, ellos nos decían, de 2 cursos en el fondo, el curso que tengo presencial y el curso que tengo a distancia, e incluso hay otros nos retrucaban ahí, no son 2, son 3, porque tengo los que están presencial y de los que están a distancia tengo un grupo que se puede conectar y otro grupo que no se puede conectar. Sí. Entonces eso también requiere en términos organizacionales para la escuela, están todas las complejidades de la infraestructura, de las condiciones como sanitarias, todo eso, pero también en términos más, como por decirlo así, pedagógicos y organizacionales. Un profesor que tenía, 30 horas, esas mismas 30 horas, piensa que las tienes que dividir en 3 grupos distintos, no se puede mantener. Entonces tú requieres organizar de otra forma, muchas escuelas han necesitado tener más docentes, porque en el fondo tenerlo simultáneamente es imposible, y así como las condiciones laborales para muchos equipos pedagógicos, para el docente, están siendo súper extremas. O sea, los datos que hemos visto es que son súper agobiantes, digamos, tienen una situación de agobio importante. Entonces, ¿cómo generamos condiciones? Nosotros valoramos, por ejemplo, lo que se anunció desde el Ministerio de Educación, que van a haber recursos para todos los establecimientos. Creemos que ese es un tema clave. De alguna manera, a propósito de la discusión constituyente, nosotros tenemos una visión, Fernando, que es que de alguna manera en este contexto de la pandemia sí, ha sido súper patente cómo el tener un Estado que tiene un rol subsidiario respecto a la educación hace agua. Necesitamos un Estado que sea garante en el fondo, y que es uno de los temas que nosotros impulsamos en la discusión constituyente, ¿no? Pero en el fondo, ¿cómo el Estado tiene un rol más potente en esto? Y un rol que implica, por ejemplo, llegar con recursos a todos los establecimientos del país. El año pasado se comenzó con 7.000 millones, luego se duplicó, fue algo que nosotros valoramos, pero igual era unos recursos que eran vía concurso, había que postular,
Entonces ahí te empieza a flaquear el sistema de apoyo, ¿no? ¿Y eso no es posible tener algún consenso básico para poder echar a andar lo que se necesite, echar a andar e ir agregándole otras cosas a medida que se mejora la situación? ¿Cuáles son los grandes problemas? Que son muy diferentes las situaciones de una región y otra, que son distintas las condiciones, por ejemplo, de infraestructura que permiten hacer clases en una parte o en otra. ¿Dónde está aquello que hace que entremos con 2 pasos y salgamos con 3? Mira, yo te diría que hay un tema que tiene que ver con la conectividad y que ese sería un tema en el cual nosotros sí creemos que se podría hacer un esfuerzo país. Este tendría que ser un esfuerzo como, por cierto, como de articulación de distintos actores, porque no es solo el Estado, pero un esfuerzo público-privado para llegar con conectividad a todos los establecimientos del país. Nosotros sí creemos que eso es algo que es fundamental. Y en relación a como este tema crítico que tú me preguntas, hay un tema que tiene que ver con, en el fondo, generar las condiciones para poder poner en marcha todo lo que se requiere, como que de alguna manera se dice, por ejemplo, no sé, tenemos los protocolos, pero el tener los protocolos no implica que los protocolos puedan ser puestos en práctica, y para eso se requiere acompañamiento. Mira, y esto tiene harto que ver, mira, yo a veces bueno, no sé, lo explico como desde la perspectiva que esto es una crisis que requiere bastante más abordaje como desde las ciencias sociales, por decirlo así, desde la psicología, incluso desde las comunicaciones, desde, no sé, desde otros ámbitos que no, más que desde el ámbito más como organizacional solamente. ¿Por qué? Porque las personas necesitan sentir un piso mínimo de confianza, y yo te diría que eso es lo que ha faltado. Lamentablemente se ha hecho una conversación muy como dicotómica, muy en que ha faltado, siento yo, como legitimar visiones distintas. Uno escucha mucha descalificación en el debate público, y creo que esa descalificación no ayuda a construir la confianza que se requiere para que las escuelas puedan ir retornando, entendiendo que va a tener que ser un retorno súper flexible y en condiciones distintas, ¿no? Pero si no hay ese piso mínimo de poder legitimar las visiones de los otros, creo que es muy difícil, porque las personas naturalmente, cuando están en una situación crítica como esta, crítica que, ojo, incluso amenaza como no sé, por nuestra fragilidad personal. Al final del día nadie está seguro que no se va a enfermar y cómo le va a ir, ¿no? Muchas personas han perdido seres queridos, es una situación muy, muy crítica, ¿no? Entonces necesitamos generar un contexto de mayor empatía, acogida, para poder movernos. Cuando las personas estamos paradas desde el miedo, cuesta mucho que nos movamos. Entonces, si nosotros no logramos un debate público que acoja y que promueva las confianzas, va a ser muy difícil avanzar. Y nosotros ahí creemos que hay algo en lo cual todos podemos ayudar, además, porque en el fondo nadie puede decir, no, yo no tengo nada que hacer, no tengo ningún rol que jugar en eso, ¿no? Sí, sin duda. Y además, esta es una situación donde como tú no tienes un horizonte claro de cuándo termina este problema, hay que tratar de, empezar desde ya a ver las opciones que se tienen. Hay gente que tiene los recursos, que tiene acceso a situaciones telemáticas que eventualmente pueden mantenerte relativamente conectado. Pero la situación, por ejemplo, de la educación rural, Alejandra, ¿qué tan grave? Bueno, claro, en la situación rural, en el fondo están los temas de conectividad, y también están los temas de transporte y de distancia, ¿no? Porque son escuelas que están, en localidades donde ni siquiera tú no sacas nada tampoco poniendo dispositivos, por ejemplo, porque muchas veces no hay conexión directamente. Pero además está el tema de las distancias muy, muy largas, la extensión, ¿no? Ahora bien, hay experiencia, y quizás también el gran tema es cómo se va avanzando en esas transformaciones que hablamos al principio, ¿no? Porque también se ha ido de alguna manera la necesidad y también el compromiso, el esfuerzo, el empuje que le han puesto tantos equipos directivos y docentes. Mira, en el ámbito rural es bien bonito verlo, porque se han hecho esfuerzos importantes por de alguna manera atreverse a hacerlo un poco distinto. Y se han visto, nosotros hemos tenido experiencias muy potentes de comunidades educativas que, por ejemplo,
han ido avanzando en hacer estrategias de aprendizaje más profundo, por ejemplo, en atreverse a innovar y en mezclar asignaturas vinculados a temáticas como relevantes a desafíos, problemas, bueno, en el fondo como contextos de sus mismos territorios, en torno a lo cual se ponen al servicio aprendizajes de distintas asignaturas. Y eso es bien potente porque genera, por ejemplo, mucho más respuesta en las guías que retornan los mismos estudiantes. Entonces, cuando se atreven las mismas comunidades, cuando tienen acompañamiento para eso, porque estos no son procesos siempre fáciles, ¿no? Pero cuando se atreven a hacer esos pasos, la respuesta que ven de los mismos estudiantes, de las mismas familias, son súper positivas, porque ellos también ven cómo se genera un aprendizaje más significativo. También el desafío en el contexto también en que estamos es cómo vamos ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades para, en el fondo, el aprendizaje autónomo, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, que al final, bueno, hemos hablado tanto tiempo, ¿no? Que sí, en el mundo actual eso es algo que se requiere. La pandemia no ha hecho más que reforzar esa conciencia, porque en el fondo, en este contexto, claro, es fundamental, y tú ves una gran diferencia cuando tienes estudiantes que tienen más desarrolladas las habilidades para la autorregulación en el aprendizaje, para aprender autónomamente. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros tuvimos una serie de encuestas el año pasado. De hecho, voy a aprovechar de pasar el aviso. Se pueden en la página web de 2020 contestar. Estamos ahora en la tercera ronda de la encuesta, estamos conectados. Y una de las cosas que vimos el año pasado cuando preguntamos respecto a aprendizaje es que los estudiantes planteaban que habían aprendido más a trabajar por sí mismos y hacer sus tareas de manera autónoma que antes de la pandemia. Y eso es algo que deberíamos aprovechar, pues. O sea, no queremos que los aprendizajes estén siempre como de alguna manera empujados desde fuera, sino que qué mejor que los estudiantes, las y los estudiantes tengan ese motor para seguir aprendiendo de modo más autónomo y para de alguna manera aprender a aprender a lo largo de la vida. Ahora, Alejandra, estamos conversando con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Está estudiado, Alejandra, qué es aquello que se pierde más cuando se deja de hacer educación formal, tradicional, de la forma presencial como estamos acostumbrados? Porque alguien podrá decir mira, pero tú una vez que aprendiste a leer puedes seguir leyendo y por lo tanto puedes buscar libros, seguir, etcétera. Pero las matemáticas o las situaciones que tienen que ver con otro tipo de cátedras o de ramos son cosas que necesitan probablemente un andamiaje. Claro, un andamiaje especial o una repetición, una reiteración dirigida, educada, mucho más distinta a algo que ya uno incorpora casi naturalmente, digamos. Mira, en todos los ámbitos del aprendizaje, y ojo que en los ámbitos del aprendizaje escolar y también en los ámbitos del aprendizaje como no escolar o en los ámbitos más, no sé, socioemocionales, todo llega a un punto en que necesitamos, vamos avanzando en nuestro aprendizaje y hay un momento en que necesitamos este andamiaje. Cuando salimos, lo que técnicamente se llama, y tú lo debes, o sea, las personas que nos están escuchando lo deben haber escuchado también, ¿no? Cuando uno sale de la zona de confort. Todos estamos en los distintos ámbitos del aprendizaje. Hay como una zona en la cual somos nos manejamos bien. Pero cuando vamos a salir de esa zona de confort necesitamos el andamiaje de una persona que sepa un poco más que nosotros. Ya sea un profesor, ya sea un compañero, ya sea otro adulto significativo, ¿no? Los profesores, por supuesto, esto es su expertise. Ellos trabajan en el aprendizaje. Son los profesionales del aprendizaje y de la enseñanza, ¿no? Pero esto, la necesidad de contar con una persona más experta que tú, que te ayude a avanzar, se da en todas las áreas, ¿no? Ahora bien, yo te diría que quizás donde hemos visto más brutalmente el impacto, tenemos antecedentes desde esta evaluación diagnóstica que se hizo en la Agencia de Calidad de la Educación. Ahora, eso se hizo en lenguaje y en matemáticas, ¿no? Y se ve bien fuerte el impacto, un poco más en matemática. El lenguaje, yo te diría que el peor error que podríamos cometer en lenguaje, sobre todo con los niños más chicos, es como empujar y forzar mucho
como que en el fondo tienen que hacerlo a tarea, por decirlo así, aprender a leer, porque es muy importante que los niños desarrollen el gusto por la lectura. Y todos tenemos casos cercanos, cuando hay un niño o una niña que ha desarrollado el gusto por la lectura, puede luego seguir aprendiendo bastante, puede seguir leyendo, y todos tenemos probablemente algún caso conocido de algún niño o niña que le encantaba leer y siguió leyendo solito, porque en el fondo ahora teniendo acceso a recursos, a libros en el fondo fundamentalmente, pero también ahí las bibliotecas de los colegios pueden ayudar. Los colegios públicos tienen bibliotecas tienen un centro de recursos del aprendizaje bastante robusto, entonces pueden ayudar en eso, ¿no? Pero donde hemos visto un impacto bien fuerte y que es preocupante, y algunos lo incluso plantean que va a ser la segunda pandemia, es en el ámbito más socioemocional. Porque también tiene que ver con lo que conversábamos antes respecto a que estamos en una situación súper inédita de fragilidad, ¿no? Y hay ahí un impacto, los datos de salud mental, de depresión, de angustia son bien preocupantes. Y yo si tú me preguntas, yo creo que ahí vamos a tener que como generación poner un ojo súper fuerte y poner un énfasis muy fuerte, porque... Bueno, pero ahí además, Alejandra, hay un punto que es bien interesante. Yo no me recuerdo, para serte franco, no me recuerdo haber contemplado en conversaciones que he tenido, pero por años, con personas que trabajan en el mundo de la educación, contemplado como una oficina estándar dentro de las escuelas, por ejemplo, salvo en situaciones de la educación privada, por ejemplo, un departamento de psicología, de atención a los niños, de salud mental infantil, y yo creo que eso es algo pero imperioso hoy día. Totalmente. Mira, los establecimientos públicos tienen lo que se llama la dupla psicosocial, ¿no? Que es donde hay psicólogos, asistentes sociales muchas veces, pero vamos a tener que darle una prioridad súper fuerte a este tema, porque en el fondo, bueno, yo siempre digo, la educación socioemocional es fundamental para las personas, no porque nos ayude a aprender más, ¿no? Sino que porque es parte fundamental de la humanidad, de que somos personas, ¿no? Y por lo tanto necesitamos darle atención a eso. Ahora, también tiene un impacto, y en eso la neurociencia ha sido súper importante en mostrarnos eso, ¿no? También tiene un impacto en que sin bienestar socioemocional es imposible tener los otros aprendizajes. ¿Me explico? Entonces, en el fondo, tenemos que preocuparnos porque es relevante en sí mismo, porque es parte esencial de las personas que buscamos formar, ¿no? Al final del día queremos que las personas se desarrollen integralmente y que puedan ser felices, ¿no? Sí. Pero además, si los niños y niñas están angustiados, desbordados, no van a poder aprender. Nosotros te voy a decir con los datos de la encuesta, hay una pregunta que les hicimos, es súper fuerte esta pregunta, porque les dijimos, el nivel de preocupación que tú tienes con la pandemia no te permite concentrarte en hacer las tareas, ¿ya? Ojo, es normal que las personas tengamos preocupación por la pandemia, eso es normal. El punto cuando deja de ser normal es cuando esa preocupación interfiere en que nosotros, en nuestra vida, en las actividades que tenemos que realizar, en el caso de los niños en sus tareas. Y el porcentaje de niños y niñas, de jóvenes, que dijeron que no se podían concentrar producto de la preocupación que tenían, era el 58%. 58%. Y cuando uno cruzaba este dato, porque también les preguntamos cuánto sentían que estaban aprendiendo, y había un 44% de jóvenes que planteaba que sentía que había aprendido poco o nada. Y cuando uno cruzaba los casos, o sea, los niños, niñas, los jóvenes que habían dicho que sentían que no se podían concentrar por la angustia, con cuánto estaban aprendiendo, el porcentaje de los niños que habían aprendido poco o nada subía a 78%, 76 o 78, pero ese rango, ¿me entiendes? Entonces uno puede ver, el impacto se ve fuertísimo, patente, ¿no? Entonces ahí es fundamental que abordemos, yo creo que aquí vamos a tener una prioridad país, y me atrevo a decir que un poco más afuera del país también, ¿no? Esta es una reflexión que está habiendo en otros lados también en el mundo, a la cual vamos a tener que darle en el fondo, énfasis muy fuerte en los próximos años, muy fuerte. Porque esta es una generación además marcada por la pandemia, entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo dotamos de significado aquello que estamos viviendo y cómo aprendemos de esto? Sí. Y aprendiendo de esto, yo confío, yo tengo optimismo crónico, pero yo creo que si nosotros podemos dotar de significado y podemos aprender de esto, vamos a fortalecer el sistema educacional en Chile, porque la demanda de un sistema educacional más pertinente
es una demanda que veníamos teniendo mucho tiempo antes de la pandemia. Piensa que es algo de lo que levantaban lo que se llamó la Revolución Pingüina en el 2006. Entonces esto es algo de larga data, por decirlo así. Entonces, bueno, ahora al menos que la pandemia de alguna manera nos obligue a asumir este desafío, ¿no? Sí, ahora lo que desgraciadamente ocurre, Alejandra, es que de pronto muchas de estas cosas pareciera que no tienen que ver tanto con los temas que estamos conversando del cuidado de los niños, de la enseñanza propiamente tal, sino que ver la forma más rápida de retomar labores, porque hay que retomar labores así como en todas otras partes de la economía, una suerte de celo extremo respecto porque una cosa que no hemos conversado, pero cuando el miedo forma parte de tu entorno, bueno, se te altera muchísimo el comportamiento. Claro Y claro, el temor que debe tener un padre, una madre, de enviar a un niño al colegio y que eventualmente pueda volver contagiado es una cosa que es tremendo, ¿no? Claro que sí. Más aún si que no están puestos los protocolos ni están las cosas que uno ve que en montones de otros lugares son estándar. Claro, y más aún si tú ves que en el fondo el debate público es un debate muchas veces más bien como de tensión versus que de contención y de calma y de empatía, ¿no? Por eso es tan importante que en el fondo seamos capaces como de salir de la trinchera para esta conversación y podamos tener una conversación como de legitimar las distintas posturas, de no descalificar, de acoger. Si las personas cuando estamos, claro, tú tienes toda la razón, en el fondo es súper legítimo también que tengan ese temor las familias. Y yo creo que, bueno, al final del día todos tenemos en alguna medida ese temor, pero el punto es cómo podemos procesarlo para que no sea lo que gobierna todas nuestras decisiones. Y eso requiere, y en eso es súper importante como también como la visión desde el debate público, de las autoridades, ¿no? Que haya una comunicación, y la comunicación es clave en la gestión de las crisis. Bueno, tú lo sabes mucho mejor que yo probablemente, Fernando, pero la comunicación es fundamental. Entonces, en ese sentido, es muy importante que en el fondo pueda haber una conversación pública que esté en un tono como con altura de miras respecto al tema de la educación en el contexto de pandemia. Y no podemos pensar que eso va a implicar volver exactamente a lo mismo que teníamos antes, porque el contexto no es el mismo. Mira, el otro día, cuando uno empieza a ver un poco más de los temas de la variante Delta, es preocupante. La variante Delta es una variante que ya estamos viendo en otros países del mundo cómo está avanzando muy, muy rápido, y además nada hace pensar que va a ser la última variante. O sea, este probablemente es un virus que va a seguir en el fondo mutando. Entonces, bueno, la invitación es, por cierto, a todas las personas a vacunarse, a ayudar entre todos a abordar el desafío, pero además a seguirnos cuidando y a generar una conversación pública en esto que ponga el bien común por delante. Bueno, Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, siempre, como tú dijiste, se pueden encontrar todos los contenidos de lo que ustedes hacen en Educación 2020. www.educacion2020.cl. Muchas gracias, Alejandra, una vez más. Que te vaya bien. Muchas gracias, Fernando. Un buen día. Buenos días para todos y todas. Chao. Hasta luego.